¿cierto? Apunta al buen comportamiento, ¿ya? Al aspecto moral de la comunidad. Si usted tiene fe, tiene que tener este comportamiento. Entonces también nos ayudan a aprender acerca de estos asuntos. Bien, porque arroja luz sobre la importancia de los credos de la iglesia. Primera de Timoteo 3:16. Ese está como más. Primera de Timoteo 3:16. 3:16. ¿Quién lo tiene? A ver. Anótelo. 3:16. ¿Los falsos maestros o no? No. Primera de Timoteo 3:16. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? La primera carta de Timoteo. Sin lugar a dudas, dice aquí. ¿Ya? Es grande el misterio de la bondad. Muy bien. Él se ha manifestado en la carne, rehabilitado por el Espíritu, ha sido presentado a los ángeles, proclamado a todas las naciones y creído en el mundo. Ya fue elevado y glorificado. ¿Qué le parece? Ahí ya está hablando de la doctrina, de lo que creemos. ¿Y qué dice? ¿Lo tienen ahí o no? ¿Qué dice? Sin lugar a dudas, es grande el misterio de la piedad o el misterio de la bondad. Él se ha manifestado en carne. El verbo de Dios se hizo carne, lo hemos visto, lleno de gloria y de verdad. Mire qué bonito es el 3:16, esto es tremendo. Rehabilitado por el Espíritu, o sea, resucitado, levantado por el Espíritu. Ya el Jesús resucitado. Ha sido presentado a los ángeles como superior, proclamado a todas las naciones a través de la evangelización, ¿cierto? Y creído en el mundo, ya fue elevado y glorificado. O sea, lo que bajó de Dios ha vuelto a Dios en gloria y majestad. Entonces nos aclaran aspectos también que tienen que ver con la doctrina. Ya, nos vamos a ir más rapidito. Dice aquí, primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo suelen llamar cartas pastorales porque los destinatarios, ¿quiénes son? Pastores. Y estos pastores están ¿dónde? Al frente de la iglesia. Son estos líderes que veíamos recién, ¿cierto? Estos obispos que estaban a cargo de una comunidad. Tremenda responsabilidad estar a cargo de una comunidad, especialmente en esos tiempos. ¿Ya? Especialmente en esos tiempos, en una iglesia naciente, grupos nacientes. ¿Qué más? Al frente de la iglesia concreta, Timoteo está ¿dónde? En Éfeso. Es decir, que la primera carta fue escrita a Éfeso, a Timoteo en Éfeso. ¿Ya? Representante de Pablo ahí, Timoteo. Y Tito en Creta. Ahí vamos a ver el mapa después. A ambos se les recuerdan las instrucciones que recibieron para ejercer correctamente el apostolado, la misión, la tarea. ¿Qué le recuerda el apóstol? Su comisión. Te he comisionado, anda a supervisar las comunidades de Asia Menor. Pasa a Éfeso y ve cómo están, ¿cierto? Entonces tú tienes que orientarlos, tienes que educarlos, tienes que exhortarlos, animarlos, consolarlos y corregirlos. Si hay algo que no está correcto, tú ahí lo corriges. Y le dice a los ancianos como a padres, a los jóvenes como a hijos, como a hermanos, enseña de esta manera. Le da consejo a él cómo tiene que preocuparse de esta comunidad. ¿Ya? A ambos se les recuerdan las instrucciones que recibieron. Lo dijimos, se parecen bastante entre sí porque el contenido, el estilo literario y la situación histórica que se supone. Es decir, las enseñanzas son las mismas.
casi lo mismo que aparece en Timoteo, es parte de lo que aparece en Tito y en parte de lo que aparece ¿dónde? En segunda de Timoteo, en la segunda. ¿Ven? ¿Por qué se llaman pastorales? Porque va dirigida a las comunidades. Porque va dirigida a comunidades. ¿A quién van dirigidas estas cartas? A los líderes. A ver, ¿por qué van dirigidas a los líderes? Porque son los que dirigen las comunidades. Porque ellos dirigen. Entonces, nuevamente, ¿por qué se llaman pastorales? Que van dirigidas a los pastores. Correcto. Y tocan asuntos. ¿Qué tipo de asuntos tocan? Especialmente tipos morales, tipos del buen comportamiento, es decir, de cómo vivir la fe. Temas prácticos, ¿cierto? Temas prácticos. No así las otras cartas que tienen un contenido profundamente teológico. Aquí las cartas son más enfatizan más en lo pastoral, ya el cómo vivir. La pastoral apunta al cómo vivir la fe aquí y ahora. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí. Hoy día la mayor parte de los expertos opinan que todas ellas están escritas por discípulos de San Pablo. Claro, que lo más probable es que no las escribió él, pero la autoridad es la misma. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se cree que no las escribió él? Porque los problemas que tocan, o que tratan las cartas, pertenecen a esa época, al año 90 en adelante. Cosas que no se tratan en las otras cartas. Por ejemplo, que los obispos sean irreprensibles. Y cuando acá en la carta de Efesios habla de apóstoles, ¿cierto? Profetas, evangelistas, pastores, maestros, está hablando de otra jerarquía. Y aquí ya está hablando de obispos y diáconos, que esas eran más o menos las autoridades que dirigían las comunidades el año 90 al 100 y de ahí en adelante. Empieza a surgir la fuerza del obispo. Y después, como el obispo ya no da abasto, surge otra presencia, la del presbítero. El único que podía celebrar la Eucaristía en ese tiempo era el obispo, pero las comunidades se expandieron tanto que ya no daba abasto y nombró a otros ayudantes, y estos ayudantes se llamaban o se llamaron los presbíteros. Y ahí nace el sacerdocio presbiteriano. Y estaban los diáconos, pero los diáconos se preocupaban más de la parte económica, la parte administrativa, la parte de gestión de las comunidades. Trabajaban directamente con los obispos. Entonces, estas cartas tratan estas problemáticas. Por eso se denominan pastorales. Las cartas pastorales suponen una situación eclesial propia del final de la segunda generación cristiana hacia el año 90. Está dicho. Las comunidades aparecen consolidadas, estructuradas, pero necesitan afianzar el orden. Había que corregirlas. Estaban pasando cosas, estaban pasando situaciones que no eran muy buenas. Entonces el apóstol sube y le manda la carta. ¿Sí? Aparecen errores que amenazan la fe. Lo leímos. Que le dice el escritor a Timoteo: cuídate de la sana doctrina. Mira que andan algunos por ahí enseñando otras cosas. ¿Entiendes? Entonces aparecen errores propios de estas comunidades que están inmersas en el qué contexto, ¿se acuerdan ustedes? En el contexto griego, donde ahí nacen movimientos pseudo cristianos que se llaman los gnósticos, el gnosticismo. Ya también creen en Jesús, pero ellos dicen que Jesús no vino en cuerpo, solo en espíritu. Y había otro grupo que se hacen llamar los judaizantes. Creen en Jesucristo, pero como un mediador. Por lo tanto, siguen creyendo en el Dios único, ¿cierto? En el Creador, y para estar bien o agradar a Dios había que guardar la ley y todos los ritos de purificación. Entonces, Jesús era como el Hijo, pero intermediario, no era Dios. Negaban la divinidad de Jesús. Entonces, estos grupos, estos señores, estos
Esta gente se estaba metiendo a las comunidades y estaba dividiendo a las comunidades. Pero eso no eran los judíos. No, eran judíos conversos, convertidos al cristianismo. Pero tenían un pie en el judaísmo y el otro pie en el cristianismo. Sí. El recuerdo del pasado en el paganismo queda lejos, aunque no se han olvidado. ¿Quiénes? ¿Quiénes no se han olvidado del paganismo? Los conversos de esos lugares. Esas iglesias estaban compuestas por gente de Éfeso, del Asia Menor, de Grecia en el caso de Creta. Ya eran griegos. Entonces tenían arraigados la cultura griega. Bien, dice, las pastorales pues son el máximo exponente de un proceso de institucionalización que protege a la comunidad. ¿Ya? O sea, las pastorales tienen que ver también con una organización, con una orgánica. Dice, la comunidad se siente instalada en el mundo, al que se mira con optimismo. Se espera que pronto crea en Cristo. 1 Timoteo 3:16, recién lo leí. Se afirma que Dios quiere la salvación de todos los hombres. 1 Timoteo 2:4. Se piden oraciones por los reyes para vivir de forma tranquila y sosegada. 1 Timoteo 2:2. Aún se ha llegado a la época de Domiciano, el año 81 al 96 después de Cristo, que persiguió cruelmente a la iglesia. Ese es el contexto de estas comunidades. ¿Sí? ¿No? ¿Muy rápido? ¿No? ¿Está muy caluroso? ¿No? ¿Estamos bien? Cualquier cosa, pregunta me dice. Ya, escritos canónicos. ¿Quién me ayuda a leer? Para así no se me... Por favor. Las tres cartas son canónicas, inspiradas y contienen la palabra de Dios sobre su iglesia. El Espíritu ilumina tanto con las enseñanzas misioneras de Pablo como con las palabras más tradicionales de estas cartas. Ambos aspectos son necesarios para la vida eclesial. Realmente estas cartas subrayan la importancia de conservar la tradición, pero entienden tradición de forma creativa, es decir, como transmisión fiel del mensaje, pero no literalista, sino adaptada fielmente a las nuevas necesidades. Exacto. Es palabra revelada, bancal. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas de esto? No. Las tres llamitas representan la Trinidad. Así es. Así es. Muy bien. Bien. ¿Quién más me ayuda? ¿Sí? Muchas gracias. Dados los destinatarios, Timoteo en Éfeso y Tito en Creta, las cartas están dirigidas a los cristianos paulinos de Grecia y Asia Menor. En la hipótesis de que fueron escritas por discípulos de Pablo, los nombres de Timoteo y Tito serán personalizaciones de los responsables actuales de las comunidades herederos de Timoteo y Tito, y que continúan su línea de trabajo. Las cartas pretenderían acreditar y confirmar la tarea pastoral que están realizando los sucesores de Timoteo y Tito. En la hipótesis de Pablo, autor, Timoteo y Tito serían las personas reales que dejó Pablo al frente de las comunidades y pretenderían acreditar su trabajo. ¿Sí? ¿Estamos entonces? Bien, entonces ahí se confirma un poquitito de que lo más probable es que estas cartas lo escribieron los sucesores ¿de quién? De Pablo. Con la problemática que trata la carta. ¿Y quiénes serían los sucesores de Timoteo y Tito? ¿Serían los presbíteros? Los Seguramente, claro, en cada comunidad quedaban obispos. obispos? Exacto, y ellos a su vez nombraban a otros. ¿Sí? Iban muriéndose y iban asumiendo los demás. Y también asumían por votación de la comunidad. En ese tiempo era así.